Buenas noches a todos. Hoy voy a hablar un poco del derecho penal sustantivo. Eh, Hoy no es un día típico que yo suba video, pero debido a que pues se me ocurrió este tema porque hoy di la clase sobre el tema de derecho penal y entonces dije yo lo voy a compartir en el canal de IFDG Guatemala. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a su casa IFDG. Sean todos bienvenidos a esta producción, a este video del canal de YouTube. Pues muchas gracias a todos por verlo, gracias a todos por estar acá. Antecedentes del derecho penal. Los antecedentes del derecho penal es históricamente el derecho penal se divide en épocas, las cuales son las siguientes. La ley del talión, ojo por ojo, la época de venganza privada. Acá se da en esta época de la venganza privada, se da que las personas pues no, pues se vengaban porque realmente tenían por qué vengarse, porque, pero a veces era, o sea, les robaban una gallina y los mandaban a matar. Era muy superior la venganza al daño causado. Entonces no. Después, en la siguiente etapa, surgió la ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Época de la venganza que se buscaba la equidad. En esta época del ojo por ojo, diente por diente, pues se buscaba más la equidad al momento de realizar la venganza, ¿verdad? Entre las personas a las que se le causaba el daño y tomaba venganza contra la persona que le causaba el daño a él. La composición. La composición se sancionaba el daño con dinero, o sea, es muy parecido a la reparación digna, ¿verdad? O sea, porque se trata de justipreciar el daño causado a través de algo pecuniario o de dinero. Entonces se parece a la reparación digna, se satisfacía el daño con dinero. Se daba como, por ejemplo, asesinaban al hijo de alguien y el que lo asesinaba pues pagaba una retribución económica para o sea, como justipreciar el daño que causaba, pero obviamente la muerte es una retoña. La época de la venganza divina, en esta época pues se daba un poco lo que es que el único que tiene el poder supremo de impartir justicia es Dios. Entonces, en esta época, pues se impartía un poco la justicia a través de los sacerdotes. Se trataba, en esta etapa de la historia del derecho penal, pues se trataba de humanizar las sanciones que imponía el Estado. En este periodo se dio durante la Edad Media. Este periodo se dio por darse se empezó a hablar de la rehabilitación del delincuente, ¿verdad? Entonces, este es el periodo humanitario. Esta es la composición, la época de la venganza divina, la época de la venganza pública, la época de la venganza privada. Estas son las etapas en las que se fueron dando. El periodo humanitario también está. También está en una época del derecho penal, está la etapa científica. El derecho penal adquiere la categoría de ciencia y se empieza a estudiar en los centros universitarios. Entonces, esto es
parte de lo que es la etapa científica dentro del derecho penal. La etapa actual también se llama la etapa de la crisis, porque se le ha denominado de la crisis que se da la imposibilidad del Estado para prevenir el delito, ¿verdad? Y casi que estamos regresando al tiempo de la venganza privada, el ojo por ojo, diente por diente, debido a que se da esta situación por la ineficacia del Estado al momento de impartir justicia. Concepto de derecho penal. Es una parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, doctrinas, instituciones que regulan los delitos, las penas y además las faltas y las medidas de seguridad. Ese es el concepto de derecho penal. El derecho penal se divide en parte general y parte especial. La parte general está regulada en el libro primero del Código Penal y la parte especial está regulada en el libro segundo y tercero del Código Penal. La parte general está contenida en el libro primero del Código Penal. En este libro se encuentran los principios, doctrinas e instituciones, la aplicación de los beneficios penitenciarios. Parte especial está dentro de los libros segundo y tercero del Código Penal. Tiene tipos penales para cada caso concreto. Ramas del derecho penal. Derecho penal sustantivo material. Se refiere al Código Penal. Derecho procesal adjetivo. Se refiere al Código Procesal Penal. Derecho penal. Derecho procesal penal. Y el régimen penitenciario, que también está regulado. Derecho penal. Conjunto de normas jurídicas que estudian el delito, las penas, las faltas y el derecho penitenciario. ¿En qué fecha entró en vigor el Código Penal? El 1 de enero de 1974. ¿Cuántos códigos penales han habido en Guatemala? En Guatemala han habido 5 códigos penales. El primer código penal, 1834, durante el gobierno de Mariano Gálvez. El segundo código penal fue en 1877 en el gobierno de Justo Rufino Barrios. El tercer código penal fue en 1877 en el gobierno de Manuel Lisandro Varías. El cuarto código penal es el de 1936, que regula la ley de la vagancia, que fue en el tiempo de Jorge Ubico Castañeda. El quinto código penal es el actual. Ese entró en vigor en el gobierno de Carlos Arana Osorio. ¿Cuántos libros tiene el Código Penal actual? El Código Penal actual tiene 3 libros. Características del derecho penal. Es un derecho del área, está dividido en el área pública, es un derecho público, sancionador, preventivo y rehabilitador. Esas son las características del derecho penal. ¿Por qué? Porque es derecho público, porque es la facultad del Estado de sancionar al delincuente a través de los tipos penales. Sancionador. ¿Por qué? Porque dentro del código está estipulada la sanción a la cual se hace acreedor el que encasille en el tipo penal que está regulado en el código. Preventivo. Preventivo porque busca con las condenas que sea disuasivo para los otros delincuentes, cosa que no sucede, porque realmente no sucede así, pero pues es uno
principios del derecho penal. Y rehabilitador es porque busca la rehabilitación del delincuente para entrar en la vida social normal. Dos puntos de vista, ¿cómo se puede ver el derecho penal? El punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Límites al poder punitivo. Los límites al poder punitivo, pues, son los principios constitucionales que sustentan al derecho penal. Principio de legalidad, artículo 17 de la Constitución Política de la República o CPRG, el artículo 1 del Código Penal, el artículo 1 del Código Procesal Penal y el artículo 2 del Código Procesal Penal son los fundamentos del principio de legalidad para el derecho penal. Principio de retroactividad, que sea más favorable al reo. Protección exclusiva de bienes. Este es un principio principal, valga la redundancia, que busca la protección del derecho de propiedad y los bienes. El principio de lesividad consiste en el poder punitivo del Estado para poder lesionar los derechos de los ciudadanos que caigan en los casos concretos que se están analizando. El principio de mínima intervención consiste en tener el poder por parte del Estado. Principio de culpabilidad, que solamente los responsables de las conductas delictivas sean condenados y sean condenados después de un debido proceso. Muchas gracias por su atención. Espero subir el video en unos minutos.